Hola, vamos a continuar con nuestras clases y para esta tercera clase vamos a hablar sobre naturaleza y alcance de las obligaciones en DES y principios interpretativos. Obviamente, cuando estemos refiriendo a esto, estamos hablando de las obligaciones del Estado en materia de DES. La Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y en ella los estados se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida. Los derechos económicos, sociales y culturales están plenamente reconocidos en la legislación internacional de derechos humanos. El Pacto Internacional de los DEX proporciona pues este marco jurídico internacional más importante para la protección de estos derechos humanos básicos. El pacto entró en vigor en México el 23 de junio de 1981 y desde entonces, por el artículo 133 constitucional, es la ley suprema de la Unión. Todos los derechos humanos implican para el Estado tres tipos de obligaciones generales: respetar, proteger y realizar. Respetar exige que el Estado se abstenga de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce de los derechos humanos. Proteger demanda que el Estado, o mejor dicho, demanda del Estado, medidas para velar por el respeto de los derechos humanos por parte de terceros, por ejemplo, las empresas, los individuos, por lo que proteger también implica proveer mecanismos para la defensa, que lo vamos a conocer también como justiciabilidad de los derechos. Y por último, realizar entraña las obligaciones de, aquí vienen dos acciones: promover y hacer efectivo cada derecho humano. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado debe de adoptar medidas que faciliten el goce de los derechos humanos por toda la población. Medidas legislativas, políticas públicas, asignación de recursos. ¿Para qué? Para lograr la plena realización de los derechos humanos. Y para que lo tengan presente, como norma general, los estados parte están obligados a hacer efectivo directamente un derecho concreto del pacto cada vez que un individuo o grupo no puede, y por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo con los recursos a su disposición. No obstante, el alcance de esta obligación está supeditado siempre al texto de estos derechos. Cada una de estas obligaciones generales puede comportar obligaciones pues más específicas de acción y recuerden también de inacción por parte del Estado y con esto se comprenderá mejor en el análisis de cada derecho económico, social y cultural. Teniendo en cuenta que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, se debe prestar la misma atención y consideración urgente a los derechos económicos, sociales y culturales que a los derechos civiles y políticos. Los estados deben de actuar en todo momento bajo esta perspectiva de integralidad reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmada por la Declaración de Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. Los estados parte del pacto de estos DES son responsables ante la comunidad internacional y ante sus propios pueblos por el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del pacto. El artículo segundo del pacto de los DES señala la naturaleza de las obligaciones jurídicas generales de los estados partes e incluye tanto obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado. En cuanto a obligaciones de comportamiento, eh, el, eh, este artículo exige que todos los estados parte comiencen inmediatamente a adoptar medidas encaminadas a conseguir el pleno goce de los derechos consagrados en el pacto. Por ejemplo, medidas administrativas, judiciales, políticas, económicas, sociales, educativas y de muchos otros tipos, incluidas las medidas legislativas para adaptar la legislación nacional conforme al pacto. En particular, cuando las leyes existentes sean claramente incompatibles con las obligaciones contraídas en virtud del pacto. Hay una parte, hay una frase en el artículo segundo que dice hasta el máximo de los recursos que se disponga y se refiere tanto a los recursos existentes dentro
de un Estado, sea cual fuere su nivel de desarrollo económico, como a los que pone a su disposición la cooperación y las asistencias internacionales para el desarrollo. Así, cuando un Estado alegue ante el comité la insuficiencia de recursos presupuestales para cumplir con sus obligaciones mínimas en materia de los DES, ¿cuál es? Satisfacer requisitos mínimos de subsistencia para todos, así como proporcionar servicios esenciales. Una pauta. Deberá de demostrar que ha realizado todo el esfuerzo para satisfacer con carácter prioritario esas obligaciones mínimas, como haber recurrido incluso a la ayuda internacional. La limitación de recursos no libera al Estado de su obligación de empeñarse por asegurar el disfrute más amplio de estos derechos. La principal obligación en lo que atañe a resultados es la de adoptar medidas para lograr progresivamente la efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto de los DES. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado está obligado a demostrar el progreso, los avances cuantitativos y cualitativos logrados en sus esfuerzos por alcanzar pues la plena realización de los DES, y también entraña una limitación al Estado en cuanto a la adopción de medidas regresivas por el principio de no regresión aplicable a los derechos humanos. Esta cláusula que les estoy hablando de realización o efectividad progresiva de los DES reconoce que su plena efectividad no se logra en un breve periodo de tiempo, pero no significa que el Estado pueda aplazar indefinidamente o hasta que haya alcanzado un determinado nivel de desarrollo económico sus esfuerzos en la materia. Por el contrario, mis queridos alumnos, exige que el Estado actúe tan rápido como sea posible en la dirección plena de estos derechos. La cláusula de efectividad progresiva de los DES, y también presten mucha atención aquí, bajo ninguna circunstancia justifica la falta de acción expedita, constante y eficaz del Estado. Se requiere, de un esfuerzo nacional concertado con la participación de todos los sectores de la sociedad para el logro progresivo de los DES. La participación popular, maestro, sí, es necesaria en cada etapa, por ejemplo, en la formulación, aplicación y examen de las políticas generales en cada país. ¿Qué quiero decir? En todo ciclo de las políticas. ¿Cuál es este ciclo? Diseño, implementación y evaluación. Oye, maestro, ¿pero qué más pasa? Bueno, pasa que al exigir que los estados logren la plena efectividad de los DES por todos los medios apropiados, el pacto adopta un planteamiento amplio, flexible, pero que coexiste con la obligación de utilizar todos los medios que disponga para hacer efectivos los DES. Y esto sí implica también ofrecer recursos judiciales y otros recursos efectivos para hacer justiciables a los DES. Por ejemplo, para que puedan ser disfrutados por todos sin discriminación, como señala el párrafo 2 de este artículo segundo del pacto, nos queda claro que hay mecanismos, aunque también en esto, atención, es necesario tener en cuenta el planteamiento general de que cada uno de los sistemas jurídicos no hay ningún derecho considerado por el pacto que no se puede considerar que posee en la gran mayoría de los sistemas jurídicos algunas dimensiones significativas, por lo menos el de justiciabilidad. La adopción de una clasificación rígida de los DES, es decir, que los sitúe fuera del ámbito de los tribunales, por favor, sería arbitraria e incompatible con el principio de que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Al contrario, en la formación judicial se debe de tener en cuenta la justiciabilidad del pacto, inspirándose en la competencia jurídica y la experiencia práctica de sus miembros. Y sí, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede emitir recomendaciones y sugerencias específicas a que los estados en materia de legislación, política pública y de otra índole se les pueda ayudar a cumplir con sus obligaciones en virtud del pacto. Nos vemos.